sí está en posibilidades de detener la reforma judicial. ¿Es así? Doctor, muy buenos Pues es días. un tema, muy buenos días, Viri, Juanjo, Pepe, Paco. Hola, doctor. Pues es un tema inédito en el sistema jurídico mexicano. Explico brevemente. El día 11 de septiembre pasado, un grupo, entiendo, de 4 jueces y juezas, 15 magistrados y magistradas, presentan un escrito a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de consultarle si cuál es la interpretación que se le debe dar constitucionalmente a los artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución, que se refieren a temas de autonomía e independencia judicial. Esto en el marco del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que dice que el Pleno de la Suprema Corte velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial Federal y por la independencia de sus integrantes, y que tendrá, entre otras atribuciones, el conocer y dirimir cualquier controversia que se suscite dentro del Poder Judicial de la Federación por la interpretación y aplicación de los artículos constitucionales que mencioné en lo que tiene que ver con la independencia y la autonomía del Poder Judicial. Todo esto en el marco de una serie de amparos que se han estado presentando a lo largo y ancho del país, precisamente en contra del procedimiento de reformas a la Constitución que decantaron en lo que conocemos el día de hoy como reforma judicial. Entonces, estos jueces y magistrados le preguntan a la Corte, por conducto de la presidenta de este órgano, si se puede hacer en interpretación y aplicación de esos artículos de la Constitución en relación a la autonomía e independencia, pues básicamente la admisión de los amparos. Básicamente el tema toral aquí es si esa reforma constitucional puede ser analizada o no puede ser analizada en vía de amparo. Ahora, lo que se resolvió el día de ayer es únicamente admitir a trámite la consulta. Todavía no se está resolviendo de fondo si realmente el Poder Judicial de la Federación puede tener o no las atribuciones de ser un órgano revisor en cuanto a reformas a la Constitución. Simplemente se admitió a trámite analizar esa consulta. Lo que va a proceder ahora va a ser el próximo lunes hacer la asignación de la ponencia. Esto es, alguno de los ministros o las ministras analizará el tema de fondo y ahí presentará un proyecto en próximos días a el Pleno de la Corte, donde ya de fondo la Corte tomará postura pues en este tema. Yo lo he mencionado, es una opinión personal. Mi punto de vista personal es que la Constitución mexicana no contempla expresamente la posibilidad de que las reformas a la Constitución puedan ser objeto de control jurisdiccional constitucional. Mi punto de vista es que el artículo 135 de la Constitución, que establece la posibilidad de reformas a esta por una mayoría calificada de 2/3 partes de los miembros presentes en Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, más el 50% más uno de los congresos locales, el mecanismo que prevé de control de estas reformas es político, por esas mayorías que mencioné, no jurisdiccional. Es mi punto de vista. Sin embargo, pues bueno, ante pues una ausencia específica en la Constitución, pues bueno, se han dado varias interpretaciones. Algunos observan que
el poder reformador permanente de la Constitución como poder constituido está también sometido a cualquier control jurisdiccional. Algunos otros lo vemos como que si el constituyente original de 1917 no previó precisamente esta situación y más adelante reformas constitucionales tampoco la prevén, pues ese silencio, esa falta de previsión, lo que expresa es que desde un inicio no se quiso que las reformas constitucionales pudieran estar sujetas a un control jurisdiccional por parte del Poder Judicial de la Federación. En caso de que esto se presentara o que la resolución de la Corte fuera en ese sentido, a mí me parece que se abriría una caja de Pandora grave, porque más o menos tenemos desde 1917 a la fecha, cerca de 800 reformas a la Constitución. Entonces, imagínense, al primer acto de aplicación, a lo mejor, de alguna de esas 800 y pico reformas, que alguien mencionara, no, pues es que estuvo mal el procedimiento para llegar a esas reformas, yo me voy a quejar, podría venir una lluvia de amparos, no solamente en esta reforma, sino en ese contexto que estoy mencionando, que nos metiera de plano en una crisis constitucional más profunda de la que tenemos el día de hoy. Es mi opinión. ¿Se excedió la Corte? ¿Es un golpe de Estado? Porque hay titulares en ese sentido. No, a mí no me parece en este instante que se haya excedido ni que es un golpe de Estado, simplemente admitió a trámite una consulta. Habrá que ver qué es lo que se resuelve. A mí me parece que no sería golpe de Estado, pero sí sería muy desafortunado que la Corte resolviera en el fondo de esta consulta arrogarse facultades de control jurisdiccional a reformas de la Constitución que la propia Constitución no prevé. Cuando se considera que hay invasión de esferas de competencia o cuando hay algún conflicto entre poderes, la propia Constitución ha previsto un mecanismo que se llama controversia constitucional, que está previsto en la fracción 1 del artículo 105 constitucional. En esas hipótesis nunca se menciona la posibilidad de que el poder reformador permanente de la Constitución esté sujeto a un escrutinio jurisdiccional constitucional. Si la Corte resolviera eso, más que golpe de Estado, me parecería pues que sería un tema muy desafortunado. Ahora, no hay que ser inocente, este tema tiene una carga política mayúscula. Yo entiendo que la Suprema Corte políticamente, y quizá también los jueces y los magistrados, en esta posibilidad se juega la última carta. Entiendo eso, pero ese tema es político, no es jurídico. Ahora, esta posibilidad de presentar este tema a consulta de la Corte, reitero, tiene fundamento, se está fundamentando en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ojo, no en la Constitución. O sea, el tema de basamento o el tema de fundamento es una atribución de la Corte para hacer interpretación de temas de autonomía e independencia del Poder Judicial en relación a los artículos de la Constitución que mencioné en un inicio, pero es una facultad que deviene de la ley, y la ley es una norma infraconstitucional, subconstitucional, por debajo de la Constitución. Y reitero, la Constitución no contempla mecanismos jurisdiccionales de control del poder reformador permanente de la Constitución. Inclusive otra ley, que es la Ley de Amparo, en el artículo 61, fracción 1, dice expresamente que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En fin, pues es un tema polémico. Yo he dado mi opinión, mis razones, y bueno, lo que ocurrió el día de ayer, reitero, únicamente es una entrada a trámite de una consulta. El tema de fondo se estará resolviendo en los próximos días.
Gracias, doctor. Muy buenos días. Gracias. Gracias, Muy doctor. explícito. A ver, ¿qué entendiste? Si fue muy explícito. Que pues que solo metieron un papel para ver si luego hacen lo otro, pero en lo otro él dice que no pueden hacerlo porque el poder todos los cambios constitucionales tienen que emanar del cabrón del A ver, Congreso. Juan